GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro, un programa con perspectiva de género que nuclea a toda la industria cinematográfica del país. Lo escuchás por Radio Tren Topic. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio en nuestro tercer año de emisión, con la producción periodística de Norberto Chap y la conducción de quien les habla, Julia Montesoro. En los controles, Eliana Gómez, la genia. Vamos a nuestra primera invitada, o no, vamos primero a noticias, tenemos noticias. Línea 137 de Lucía Basallo es la película programada por la Subcomisión de Documentalistas de DAC y estará disponible hasta el domingo 31 de diciembre en forma gratuita en la plataforma de DocuDac. La proyección forma parte del ciclo Cine Documental Online, que desde la plataforma de Directores Argentinos Cinematográficos presenta un documental por mes con acceso libre. La vida de 4 asistentes sociales y psicólogos que deciden estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, para asistir, socorrer y acompañar a mujeres que sufren casos de violencia de género, sexual y familiar, es el tema de Línea 137, el documental de Lucía Basallo que ustedes pueden ver entonces en DocuDac con acceso libre, desde hasta el domingo 31 de diciembre en forma gratuita. Cuando oscurece, con dirección de Néstor Massini y producción de Banda Aparte, la compañía de Paulina Soboli, ingresa en su tercera semana de exhibición. Desde mañana se presentará en la Sala María Luisa Bember todos los días a las 12:40. Se trata, como ya hemos comentado en anteriores emisiones, de la segunda parte de la trilogía Autoengaño, que se iniciará con 36 horas, estrenada en 2021. Ambas películas están protagonizadas por César Troncoso, Andrea Carballo y la niña Matilde Kramer Chiabrando. La saga se completará con La Mujer del Río, con estreno previsto para el año próximo. Cuando oscurece, recordemos que se alzó con el premio a la mejor dirección en el Festival Internacional de Cine de Gramado. Pedro César Troncoso y su familia son los protagonistas de este relato que sigue el devenir de una familia que comienza a desmembrarse cuando los problemas económicos se mezclan y repercuten profundamente en lo personal. En esta segunda parte, cuando oscurece, el conflicto se agudiza por el desgaste del paso del tiempo, de las mentiras y la imposibilidad de los adultos de dialogar. El tema es la tenencia de los hijos y las disputas por las tenencias de los hijos. Vamos entonces a nuestro primer invitado. Impulsado por la Río Negro Film Commission, Ezequiel Fernández presentó su proyecto Noche de Zorros en la rueda de negocios de Ventana Sur. Es uno de los 10 cineastas que integró la delegación rionegrina en este mercado que finalizó el viernes último. Noche de Zorros ganó el concurso provincial de guiones 2022 y fue premiada en el Laboratorio de Guiones del Festival Audiovisual Bariloche, entre otros reconocimientos. Estamos con Ezequiel Fernández. Muchísimas gracias por acompañarnos y recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio. Ezequiel, ¿cómo estás? Hola Julia, un gusto. Gracias por recibirme. ¿En qué consiste el proyecto Noche de Zorros? Bueno, Noche de Zorros es un thriller de acción, de aventuras, ubicado en el Cerro Catedral, en la baja temporada, que sería en el otoño, ¿no? Es la historia de Ibarra, un sereno que tiene que custodiar ese lugar casi abandonado, porque el Cerro Catedral, luego de las vacaciones,
parece un parque abandonado, y la única rivalidad con la que cuenta en sus días es con un zorro que le abre la basura y le molesta la vida Ajá, cotidiana. Y bueno, en esa rutina atormentada que él tiene, recibe la visita de Jazmín, que es una bióloga que está escapando de un grupo de incendiarios, ya que ella presenció el asesinato de un compañero y está escapando de este crimen y de estos criminales. Y bueno, se refugia en las instalaciones del catedral y bueno, juntos van a tener que armar una alianza para poder sobrevivir toda esa noche, ya que los ujú, incendiarios están dispuestos a cazarla sin duda. ajá, ajá. ¿Y cómo surgió la idea de darle un tono de western al proyecto, a la historia? Bueno, la Patagonia está muy cargada de cierta simbología western, ya que Mm, compone paisajes tanto como la estepa, que es nuestro desierto, donde se anda a caballo y hay una vida casi gauchesca de cowboy. Y la Patagonia, el bosque también tiene su espacio para contar, su espacio mítico. Y nos parecía que la historia de este especie de cowboy venido a menos era un lugar propicio para contar la historia, y el western se ajusta a esos ajá, parámetros. al tono que le quieren dar, pero al mismo tiempo hay mucha acción, por lo menos en el desarrollo del guión que tuvimos oportunidad de leer, hay mucha acción y un tono oscuro por momentos, ¿no? Sí, sí. Ujú, La acción es primordial, nos interesa hacer una película de acción con cierta ambición comercial, que llegue al público, que sean esas películas que al público las engancha, que el thriller los va llevando y el ritmo ujú. los va llevando a mantenerlos en el asiento, en el sillón, en la butaca, en la pantalla que sea. Ajá, ajá. Ahora, bueno, ustedes tuvieron tuviste ganaste hace poco el concurso de guiones en la provincia de Río Negro, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo recibiste de la provincia? En qué te está acompañando? Porque es un proceso largo, pero también muy interesante en el que el que estás desarrollando con tu proyecto. Sí, bueno, la provincia de Río Negro es un jugador fundamental ahora en esta etapa en la que estamos, ya que nos va permitiendo participar de ciertos mercados o ciertos programas, como fue el último Ventana Sur, donde la provincia, bueno, nos acompañó llevándonos y permitiéndonos participar en el stand de la Film Commission, propiciando el espacio para tener reuniones, generar alianzas, presentar el proyecto, Ujú, tener ujú. material de comunicación que iba llamando la atención y iba, como habrás visto en el póster, bueno, es muy llamativo Sí. y se iban llevando sus postales y accediendo a información. Y bueno, y además la Film Commission tiene como la llave para abrir ciertas puertas que por sí solo uno no podría abrir, como el Catedral, ciertas locaciones que vinculen a parques nacionales o ciertos Ujú, espacios que uno solo serían mucho más difíciles de conectar. ujú, ujú. Para poder desarrollar allí la filmación, Exactamente, ¿no es cierto? claro. Ahora, y en particular, bueno, fueron 10 los cineastas rionegrinos que fueron a Ventana Sur, que Sí. participaron con sus proyectos en Ventana Sur, vos sos uno de ellos. Tu presentación en concreto, ¿en qué consistió y qué balance haces de eso? Primero que nada fue mi primera Ventana Sur, para lo cual no sabía bien cómo funcionaba el mercado, había escuchado un montón, sabíamos que era un lugar importante del que había que estar, pero no teníamos muy en claro su dinámica. Tiene una dinámica muy particular que es difícil de describir, donde pasan un montón de cosas al mismo tiempo y está lleno de reuniones y charlas.
Y yo no participé puntualmente de una screening o de un pitching, sino que participé como de estando en el stand, ¿no? Desde ese stand de Río Negro fui como observando cómo funcionaba, cómo se generaban los negocios. Me interesó muchísimo ir a ver las sesiones de pitching Claro. que son importantísimas para un guionista, para un productor, cómo venden los proyectos y las diferentes estrategias que usan otros proyectos de Ujú. diferentes envergaduras y diferentes estilos y formatos. La animación tiene una manera, los documentales cuentan de otra, las series, cómo se pichea una serie en 10 minutos. Eso fue muy valioso para mí. Y Ujú. después, bueno, en acompañamiento con Cristian Calvo y la gente ahí de la Film Commission, tanto de Río Negro como la Film Commission Bariloche, que estábamos juntos en ese mismo espacio, íbamos generando alianzas, íbamos generando eh, preguntas, conversaciones, la gente se acercaba y nos íbamos conectando con otros posibles productores. Ujú. Ujú. Ahora, ¿y cómo sigue el periplo de Noche de Zorros? ¿En Y qué ahora, etapa del bueno, proyecto estás ahora? sí, ahora viene bueno, en Ventana Sur también venimos con buenas noticias porque estamos cerrando una alianza con una productora de Mendoza, que también Mendoza trae consigo un montón de cuestiones y beneficios fiscales, un aparato de postproducción muy importante. Así que estamos ahí en esa conversación con gente de Mendoza y que trae aparejada coproducción con Chile y un montón Mm. de cosas a las que nunca hubiéramos imaginado en esta etapa tan incipiente. Y bueno, empezando un camino de seguir desarrollando en vistas más a definir un casting en concreto, ampliar la lógica de las locaciones, empezar a pensar quizás en espacios híbridos en diferentes países. Esta gente de Mendoza cree que es un proyecto franquiciable, un proyecto que es atractivo a un público universal. Entonces, eh, se podría haber una noche de zorros en cada centro invernal Claro, cerrado del mundo. Pero bueno, sin perder, como siempre decimos, el valor local que tiene la película y su gran escenario que es el Cerro Catedral, ¿no? claro. Que es una simbología en sí misma, tanto desde lo comercial, desde lo turístico, y para nosotros encierra otro mundo, que es un mundo, la cara B del catedral, ¿no? Ese catedral Claro. cerrado. Hemos podido recorrer en la pandemia ese lugar con sus comercios y sus centros comerciales casi abandonados, ¿no? Y nada, es una locación fabulosa y esperamos, bueno, empezar a caminar un largo camino que Ujú. incluye, bueno, invitación a todo aquel que quiera conocer más del proyecto, que quiera comunicarse con nosotros, las ¿Qué tiene, plataformas. qué Sí. tiene que hacer? ¿Cómo se contactan con Eh, ustedes? Bueno, me puede escribir al 11 61 29 38 40 o a fernandezse21@gmail.com, sería mi Ujú. mail. Y bueno, muy gustosos de recibirlos y contarles más del proyecto. Ujú. Además, en la página web de la Film Commission hay referencias también al proyecto o todavía Va, va a no. estar, va a estar Ajá, cargado, sí, en ajá, algún momento en la Film Commission. O también comunicarse con la Film Commission Bariloche que los van a saber conectar con nosotros. ajá. Perfecto. O sea, podríamos decir que hay un rodaje en 2023 o todavía es muy prematuro. 2024, no nos queremos Ajá. entusiasmar antes de que termine el partido, pero estamos pensando en un rodaje 2024 ya que hay que armar una estructura de producción, hay que definir un casting, hay Ujú. muchísimos efectos especiales que definir, ya que la película incluye una problemática tan actual en la Patagonia, y ya no es solo patagónica, es de todo el país, que son los incendios forestales. Sí. Y bueno, estamos buscando la mejor manera y la manera más acertada de poder contar
esos incendios y cómo mostrar. Hay Ujú. zorros que se mueven, interactúan. Entonces, bueno, hay ciertas complicaciones que hay que ir definiendo, pero es parte del juego de hacer cine y lo divertido de por qué escribimos esta película. Ajá. ¿Y por qué escribieron esa película? Bueno, yo trabajo con un socio que es Joaquín Ezequiel. Chazarreta, Sí. que, bueno, somos compañeros de la universidad, nos conocimos en la FUC ya hace como 12 años, y, y nada, nos motiva ese gusto por el cine, un cine de entretenimiento. Encontramos una historia que toca diferentes aristas, ¿no? Ujú, Es una película de redención, es una película de acción, es una película de misterio, pero nos motiva el hecho de poder filmar y poder contar grandes historias, que para eso trabajamos todos los días. ujú. Sería tu debut en el largometraje, tengo entendido. Sería, sí, mi ópera prima. Ujú. Aunque vos ya traes trayectoria dentro de la industria, creo. Has He participado. trabajado, sí, sí, he trabajado como asistente de dirección, he hecho algunos caminos como guionista, pero sería nuestro paso Ajá. a seguir. Bueno, Ezequiel Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, felicitaciones por este proyecto que Bueno, laburamos un buen camino, por lo menos en todo lo que la etapa de desarrollo que presentaron allí en Ventana Sur es muy llamativo, muy interesante. bueno, muchas gracias y ojalá nos estemos encontrando en otro momento ya con la peli terminada. Sí, seguramente, estaremos muy atentos. Muy Hasta bien, pronto, te mando un abrazo muy grande, ¿eh? hasta luego. Tamae Garategui participó activamente de las diversas propuestas de la Subcomisión de Género de DAC en el recientemente finalizado mercado Ventana Sur. Lo hizo tan activamente que lo pagó con un estado gripal que la tiene a mal traer desde el fin de semana pasado. Por eso le agradecemos doblemente esta participación, que esté dispuesta para contarnos cuál fue el balance de Género DAC de esta importante participación. Hola Tamae, gracias por acompañarnos. No te estoy escuchando, me parece que estás muteada. A ver, a ver ahí. No, no te escuchamos. Te vemos entre tinieblas, pero no te escuchamos. Estás conectada con el... Bueno, estamos estableciendo comunicación con Tamae Garategui, que está con un estado gripal que la tiene a mal traer. Hola, ¿qué Pero tal? bueno, ¿Cómo aquí están? está. Bien, Tamae, bien, Perdón, bien, mil bien. disculpas, se No, me trabó ahí la... gracias Sí, se trabó gracias la... a vos por este esfuerzo. Bueno, Sí, sí, uno de los grandes estímulos de la Comisión de Género de DAC es el premio que otorga en la sección Punto Género. Y este año se sí. consagró a dos proyectos, Diamante de Bolivia y Un Casamento de Brasil. ¿Cómo podrías definir estos proyectos a los que ustedes premiaron? Mira, son proyectos que la verdad nos impactaron. Todos los proyectos preseleccionados eran increíbles, eh, muy interesantes y con una mirada diversa, realmente con perspectiva de género, con una mirada muy interesante y que creemos que expande o digamos, abre caminos para nuevas historias, ¿no? Y para nuevas narrativas. El proyecto Un Casamento, que es un proyecto con preponderancia de producción en Brasil, de una directora brasilera, realmente nos interesó mucho porque está basado en una historia real de una mujer de un pueblo originario que se casa con un hombre blanco, antropólogo, deciden Ujú. casarse y ese casamiento se transforma como en un caso mediático de la época, en 1950.
Y la directora toma esta historia verídica para hacer un trabajo, su primera ficción sería, ella hizo varios documentales, y nos parecía como muy interesante porque proponía, ya venía desarrollando el proyecto, había ganado Hugo Valls y tenía ganas de seguir investigando y generar la escritura especialmente desde el punto de vista de ella, de la novia, digamos, porque estaban el novio y la novia, Sí. el antropólogo y la princesa originaria, y ella tenía pensado trabajar con gente de ese pueblo que la ayudara a pensar y a escribir el guión. Ajá. Porque ella sostenía que eran como dos mundos, dos maneras de contar, dos narrativas, dos maneras de ver el mundo, y que en esta ficción ella quería como que esas dos maneras se plasmaran en la estética y en el lenguaje cinematográfico. Nos pareció muy interesante ese proyecto, así que es un premio ex aequo, Julia, o sea que un premio que se le dio a estos dos proyectos por igual, porque realmente eran muy, muy interesantes. Y el otro proyecto es un proyecto boliviano, de una directora boliviana, que tiene coproducción con Argentina. Diamante. Diamante. Sí. Nos pareció también espectacular, muy, muy particular, en donde una cantante de trap que canta en quechua sale a buscar a su padre, que fue de alguna manera como expulsado socialmente por ser gay. Entonces ella empieza un camino de autoconocimiento y también de búsqueda de su padre. Cuando llega, descubre que su padre ya no es más varón y que en realidad es una mujer trans. Nos pareció muy interesante, si bien la historia, bueno, tiene como una mirada de estas historias. Nos parecía interesante también el tratamiento estético que hizo del teaser y de todo el material que presentó. Realmente era muy, muy interesante. Se veía que había una mirada muy sensible y muy encantadora y muy interesante de ver, ¿no? La estética, con cómo quería contar esa historia. Así que dos proyectos muy interesantes que para nosotras, las juradas de género, DAC, nos apostamos muchísimo que van a ser dos proyectos que van a dar que hablar, seguramente van a estar acá con vos hablando las directoras, porque son dos directoras talentosísimas, y bueno, y nos decidimos por ellas dos también, porque los proyectos eran todos interesantes, pero en este caso eran también los proyectos más sólidos, esto que te digo, ¿no? Como que tenían como una presentación también muy sólida, con una estética muy clara de lo que querían hacer. Así que nada, muy contentas, porque creemos que va creciendo año a año y que ahora este premio va también como ganando en prestigio. Exacto. Así que estamos muy contentas, Julia. O sea, ustedes desde Género DAC y en esta sección, en Punto Género, en parte me lo fuiste contestando al describirme los proyectos que decidieron premiar este año, ¿no? Pero, ¿cuáles son los aspectos que privilegian en un proceso de selección que imagino es difícil? Porque debe haber una diversidad de propuestas que, bueno, hay que ver cómo están presentadas, hacia dónde apuntan, ¿no? Ustedes en particular, ¿qué se fijan desde Género DAC? No, la selección tiene que ver con esto que te digo, con ampliar la mirada siempre para digamos, dar espacio a historias que sean nuevas, a temas que están que si bien están en el momento, en la charla, es interesante que se vean las películas. Había dos proyectos de
digamos, como temática el varón trans. Uno era director inclusive de su película, que era muy interesante, que se llamaba M, a mí me gustaba mucho ese proyecto, porque el director tomaba su transición como material de trabajo, ¿no? Entonces era un trabajo autobiográfico, y muy interesante, y con palabras de Carmen decía que, bueno, que también los varones podían formar parte de esto, no es, a ver, que la perspectiva de género es solo de mujeres, Claro. sino que tiene que ver con temas que amplíen la mirada en ese sentido. Y después había otra historia que eran dos codirectores, un director varón y una directora mujer, que contaban la historia de un varón trans de Ecuador que quería recuperar su carrera de boxeador. Antes de su transición había sido campeona de box, y luego de su transición él ahora quiere competir con varones, y quería que la Asociación de Deportes de Ecuador se lo permitiera. Tal es así que se transforma en un referente de la lucha LGTBIQ+ en Ecuador. Digo como que en ese sentido estamos muy contentas de la diversidad, eso, de también la diversidad, y que la amplitud ampliar temática, eso, ampliar, claro, sí, claro, la amplitud claro. temática, y bueno, esto que te digo que para mí es importante, que lo decía Carmen, que no tiene que ser solo de Sí. mujeres cis, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí. Ahora, en 2021 ustedes incorporaron el documental a los premios otorgados por Género DAC. Y en ese sentido, en esta edición observan un crecimiento. ¿Qué pasó con eso? Sí, está, mirá, es género, punto G está creciendo muchísimo, y está creciendo muchísimo Ventana Sur también, fue una gran edición. Esta edición yo creo que también, digamos, debido a la pandemia y debido a que la gente tiene más ganas de participarlo online también, yo creo, bueno, eso, está creciendo, realmente está ganando en prestigio, en calidad, en cantidad de proyectos que se presentan. Entonces eso es, viste, da mucho ánimo. Sí, creció. Pero bueno, creo que es conjunto, ¿no? El crecimiento de Punto Género y también de Ventana Sur, las dos cosas a la vez, o sea. Claro. Y de un trabajo muy intenso que vienen desarrollando ustedes, Tamae. Totalmente. Bueno, el documental, especialmente con Carmen Guarini, viste, que es una guerrera del documental, claro, y que realmente está haciendo por el documental con además de ser vicepresidenta de la DAC, además lleva lo que es DocuDAC, lleva los ciclos en Canal A, lleva todas las selecciones que tienen que ver con el documental en Ventana Sur. Sí, bueno, sí. Todas las actividades que hace a lo largo del año, Carmen, es la verdad, un poco también crece porque ella está ahí, viste, al pie del cañón trabajando. Y ustedes al lado. Sí. Ahora, Punto Género Nosotros también... acompañamos humildemente. Claro. Ustedes también, Punto Género, organizó la mesa Igualdad y Equidad, Contexto Internacional de Nuevas Perspectivas Audiovisuales. Uno de los interrogantes que surgieron allí y que te pregunto es: ¿qué tan cerca estamos de lograr una equidad de género dentro de la industria cinematográfica? ¿Qué se respondieron? Mira, fue una conversación muy interesante. Da la sensación, hablamos todas de que da la sensación de que está todo un poco mejor, porque en algunos festivales el line-up hay más directoras mujeres, y en algunos casos en los jurados hay más mujeres, y parece que todo cambió. Pero los números que tiraban de acá en Argentina, Vanina Spataro, especialmente, nos trajo los números más frescos del 2021, y no ha mejorado. El techo de cristal sigue allí, entre un 20 y un máximo de un 27% de directoras mujeres. Digo, para poner como ejemplo, sabemos que en el caso de foto es menor, sabemos que en el caso de
algunas áreas de cabezas de equipo feminizadas es un poco más. Siguen los números iguales. El techo el techo de cristal está en el mismo lugar. No se rompió. Acá en Argentina. En Brasil, Vania Catani también tiró unos números parecidos. Y un poco eso, ¿viste? Teniendo también números de España, los números del techo de cristal siguen estando allí. Inclusive con la pandemia bajaron, porque lo que se comentó que era muy, muy, muy interesante es que las mujeres en la pandemia enseguida se retrotraen al ámbito del cuidado, al ámbito doméstico, y bajaron mucho las producciones dirigidas por mujeres. Además de que se filmó menos, se produjo menos. Pero bueno, concretamente las mujeres, hay menos películas dirigidas por mujeres. Así que todavía sigue en pie, todavía sigue, hay que seguir peleando. Hay que seguir machacando entonces. ¿Y cuáles son las próximas después, actividades? Pero hubo dos cuestiones muy interesantes que te las quería traer acá. Sí. Un poco por que Vania Catani lo sacó, una gran productora de Brasil, que dijo que esta conversación se tiene que dar en un horario central, no a la mañana, en un horario donde la gente por ahí le cuesta llegar. Tiene que ser más largo en tiempo, ¿no? Una hora para un debate que sigue candente, tenemos cosas que discutir, que hablar, nos quedamos cortísimas en la conversación que se dio. Y otra que tienen que participar los varones, tienen que empezar a participar los varones de estas conversaciones. Involucrarse. No es, las chicas hablan de sus cosas, no. Entonces me pareció como highlights de lo que salió en esta mesa, en esta conversación, que para la próxima mesa, el próximo Ventana Sur del año que viene, sería interesante. O quizás alguna actividad, ahí se metió la comedida de Julia Montesoro, quizás alguna actividad de género DAC en el curso del próximo año. Tamae, totalmente. Te agradezco muchísimo esta participación, te deseo una pronta recuperación. Gracias, disculpen si estoy con la voz ronca, pero estoy engripada y no quería fallar. Por eso. Bueno, muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme y bueno, desde aquí seguimos bregando entonces por la equidad y la diversidad. Dale, Julia, muchas gracias. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. ¿Dónde está mi hija? El hijo del viento era un chico que tenía la capacidad de correr rapidísimo, corría muy, 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 muy rápido. Tan rápido que ninguno de sus amigos lo podía alcanzar nunca. Me pasa los documentos, tengo que terminar la ficha. Cuando oscurece, una película de Néstor Mozzini, con Andrea Carballo, César Troncoso y Matilde Chiabrando Kramer. Cuando oscurece. Sensacional estreno en salas 24 de noviembre. Eve Estrabú es la responsable de la Dirección de Cine del Ministerio de Turismo y Culturas de La Rioja. Y a partir de su impulso se desarrolló la serie de animación infantil Rosarito y sus pizarras mágicas, que se representó el viernes último y se va a emitir próximamente en la señal Paca Paca. Estamos con Eve. Hola, un gusto recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mucho gusto de estar acá. Finalmente concretamos una entrevista que Sí, hace mucho que queríamos charlar y no sí. podíamos encontrarnos. Finalmente acá Bueno, estamos. lo logramos. Eve, ¿qué es Rosarito y sus pizarras mágicas? ¿Cómo surgió el proyecto? Bueno, Rosarito, para nosotros Rosario, Vera Peñalosa, es una de las referentes más importantes de La Rioja. Hoy es la maestra de la patria. Eh, y para nosotros era importante reivindicar su figura. Ha sido un referente en la educación del país, ha revolucionado la Sí. educación en el país. Y bueno, y contarla desde nuestra propia mirada, desde nuestra propia gerencia, nos parecía muy importante. Y decidimos que queríamos verla cuando ella vivía en La Rioja. Ella vivió en La Rioja hasta los 7 años y tuvo que emigrar, tuvo que irse primero a San Juan a hacer la escuela primaria, porque en La Rioja y sobre todo en los llanos, luego de las guerras civiles, este, en castigo por Sarmiento no había escuelas, y menos en esa zona. Así Ajá. que Rosario tuvo que emigrar, se fue a San Juan. Cuando se abre la escuela normal en La Rioja, viene a estudiar la secundaria. Ella acá hace la secundaria y vuelve a irse a Entre Ríos y de ahí sigue su carrera por muchos lugares y muchas provincias. Así que para nosotros la vivencia más grande que debe haber tenido Rosario es cuando vivió en Atiles, en su pueblo natal, y donde nosotros creamos muchas aventuras, porque la vamos a contar a Rosario de cuando era niña, una niña muy intrépida, creativa, imaginativa, investigadora, muy empoderada. Ajá. Ajá. Cuidar el desarrollo. Claro, Eh, claro que sí. Claro. Así que bueno, Ahora, así y surge Rosarito. el proyecto. ¿Y en qué consistió la convocatoria a los realizadores audiovisuales de La Rioja? ¿Qué aceptación tuvo esta convocatoria? Bueno, nosotros cuando empezamos con este proyecto era pandemia. Mm. Entonces, recién empezaba la dirección de cine también, así que era muy nuevo todo para nosotros. Y entonces decidimos hacer el proyecto en animación, donde cada uno iba a poder estar en su casa trabajando, iba a poder ser una comunión de gente en distintos lugares, en distintos espacios y que pueda hacerse un proyecto grande, ¿no? Entonces, convocamos a distintos animadores que estaban trabajando solos, por su cuenta, en sus casas, Ujú. sin tener conocimiento del otro, ¿no? Eh, entonces, fue una convocatoria bastante amplia. Al hacerla por redes y todo eso, también se presentaron gente que no era de La Rioja, que también entrevistamos por las dudas. Ajá. Eh, y después a ilustradoras y ilustradores, se vinieron ilustradoras casualmente. Y bueno, también hicimos distintas pruebas, qué personajes nos gustaban más, les hicimos hacer personajes de Rosarito y de los amigos de Rosarito, Ajá. los que participan dentro de la serie, que es Flor de Lino, una mujer mayor de 80 años, Buenos Días, que es un oso melero, y Efraín, que es su amiguito vecino de ahí, de un poco más pequeño que ella. Ajá. Eh, y bueno, les hicimos hacer estos personajes y nos quedamos con una de las ilustradoras que más nos gustó el personaje y otras dos que también nos habían gustado sus trabajos y que, bueno, lo fuimos definiendo. Una iba a ser los personajes, otra iba a ser los fondos naturales y otra iba a ser los fondos hechos por el hombre. O sea que fue un casting virtual prácticamente, al igual que todo el proceso de creación de la Eh, serie, ¿no? Ahora, la serie la presentó el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, el viernes.
y allí se anunció que la va a emitir Paca Paca. ¿Ustedes pensaban, estaba prevista esta emisión de alcance nacional cuando surgió el proyecto? No, la verdad que no. Ajá, Cuando empezamos a desarrollarlo con un grupo más pequeño de gente, eh, empezamos a pensar cómo íbamos a producirlo desde La Rioja, cómo íbamos a trabajar desde ahí, pero no, nunca pensamos, no ajá, sé, quizás lo pensamos para redes, una cosa más pequeña. Pero justo se dio la oportunidad de que Tristan Bauer venía un 6 de enero a La Rioja con una visita presidencial en Chilecito, con las ciudades alternas, ese proyecto que se hizo sí, en distintas ciudades que no eran las capitales. Y nos fuimos hasta ahí y lo encontramos a Tristán y le mostramos el primer teaser que teníamos. Y bueno, se entusiasmó, por suerte, Tristán le pareció que había que darnos esta oportunidad. Y bueno, inmediatamente se puso en contacto con Paca Paca e hicimos una coproducción con Paca Paca y Cultura Nación y la provincia de La ajá. Rioja. Ahora, la Dirección de Cine de La Rioja recientemente recuperó y restauró una de las primeras películas más emblemáticas del cine rodado en la provincia, Cabecita Rubia, estrenada hace más de 2 décadas. Inclusive estuvieron allí en La Rioja su director, Luis Sampieri, y su protagonista, Eusebio Poncela. ¿Qué los llevó a rescatar esta película? Bueno, nosotros tenemos varios programas dentro de la Dirección de Cine Ah, que queremos fortalecerlo desde todos los ámbitos. Uno de esos programas es el programa de recuperación del patrimonio audiovisual, que se creó por la presentación de un proyecto que se llama Memoria Fílmica de La Rioja, donde recuperamos material de Hermes Quintana, que es un realizador de La Rioja que hoy tiene 93 años, y que mm, había filmado en la década del 60. Y bueno, sus películas estaban guardadas en su casa, en un cajón, y las cuidaba él, las protegía él, ajá, pero estaban intactas. Así que creamos este programa para poder hacer la restauración. Este proyecto lo llevó a cabo Hernán Ocampo, que es un realizador de Chilecito. Ernest Quintana también es de Chilecito ujú. y había trabajado con el abuelo de Hernán Ocampo, entonces juntos hicieron la restauración de este material y bueno, fue fantástico volver a verlo, ¿no? Después Claro. de tanto tiempo, hasta para Hermes Quintana, volver a ver ese material digitalizado fue muy importante. O sea Y que tienen un camino de producción, de recuperación, de exhibición. Están trabajando en distintas direcciones para fortalecer el audiovisual producido allí en La Rioja, ¿no? hemos tendido como muchas líneas Ajá, para que puedan ser un puente y bueno, podamos tener también nuestra memoria, ¿no? Que es muy tan importante, claro. y nuestro futuro, nuestro camino hacia adelante. Bueno, Bueno, y después surgió que vino Luis Sampier y conociendo el programa y decidimos restaurar esta película porque en La Rioja no se había visto. ah, En ese momento, cuando filmó Luis, las salas de cine, como en muchas provincias, estaban cerradas. Entonces esa película no se pudo exhibir acá. mira. Y bueno, me pareció muy importante recuperarla y que tantos actores y tantos técnicos que trabajaron de la provincia nos podamos volver a reencontrar, que fue un reencuentro muy sensible para Bueno, todos. me imagino que sí, un trabajo formidable, Eve. No tenemos más tiempo, así que, bueno, me voy a despedir Bueno, agradecida por este encuentro que nos das esta oportunidad de volver a encontrarnos, aunque sea virtualmente. Y bueno, estaremos atentos a todo lo que ocurra allí en La Rioja con esta entidad del audiovisual que vos tanto, por la que tanto bregaste y seguís impulsando. Muchísimas gracias, ¿eh? bueno, muchas gracias y bueno, seguramente tendremos
más noticias. Aquí estaremos entonces para recibirlas y darlas a conocer. Te mando un abrazo, Eve. Muchísimas Un gracias. abrazo. Hasta Seguimos luego. en GPS Audiovisual Radio. Toda mi vida y mi trabajo está construido de fotografías. Algunas tienen anécdotas, algunas tienen historias y otras son solamente imágenes. Mi viejo era un tipo súper delirante. Mi vieja quería una vida de lujos. Mi casa se convirtió en un colegio pupilo. Y de repente alguien me veía y me decía, ¿y usted qué hace que no está en la clase de pintura? No, esta es mi casa. El año 76 fue uno de los peores años de mi vida. Vino mi papá para contarme que le habían puesto una bomba y se tenía que ir del país al día siguiente. Había conocido a Daniel Osvaldo García Moreno, que casualmente era el hermano de Charly García. Con Dani las cosas no funcionaban, terminamos separados y yo viviendo con Charly García. Empezar a trabajar como fotógrafa siendo mujer fue algo difícil. El mundo del rock era un mundo de hombres y el de los fotógrafos también. Ahí me di cuenta que empezaba a tener que luchar por lo que era el crédito en cada una de las fotos que yo hacía. Yo quería tener un lugar dentro del movimiento de rock. Siempre digo que la fotografía me eligió a mí y no yo a la fotografía. La voz que escuchábamos es de Andy Cherniavsky, una magnífica fotógrafa y protagonista de Expuesta, un documental de Eduardo Raspo que se estrena a partir de mañana en distintas salas del país. Estamos con él, que además agregamos que esta es una producción de Sarlec Producciones. La va a poner a partir de mañana en distintas salas del país. Eduardo, bienvenido, un gusto recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo estás? Hola Julia, muchísimas gracias. Muy bien, muy contentos por Expuesta, la película a la que hacías referencia, y por el lanzamiento que va a tener la película. Salimos en 30 salas, algo inédito para un documental, así que estamos contentos y ansiosos, claro, por la salida mañana en la sala. Claro, me imagino que sí. Realmente un lanzamiento muy importante, y sobre todo para un documental. Ahora, Expuesta marcó tu regreso al largometraje después de 17 años. ¿Qué te impulsó a volver a un set, Eduardo? Bueno, en realidad, a ver, yo dejé de filmar, y como bien decís, mi última película había sido una ficción, se llama Tatuado. Luego me fui a filmar unos documentales para unas televisoras europeas, y luego estaría varios años desarrollando lo que hoy es, digo que tenían otro nombre en su momento, lo que hoy es Cinear y Cinear Play. Bueno, yo desarrollé ese canal de televisión y esa plataforma de cine argentino. Y bueno, volvería a hacer algo para Encuentro, una miniserie para Encuentro. Y este proyecto es un proyecto que lleva mucho tiempo en el deseo de querer hacerlo. Con Andy yo venía insistiéndole. A mí siempre me pareció que en la vida de Andy había una película y que además retrataba un poco una generación. En parte retrataba una generación. Si en Tatuado hablé un poco de mi adolescencia, en Expuesta son los años que siguieron a la adolescencia, ¿no? Esos años finales de esa democracia atroz, guerra de Malvinas, y la vuelta a la democracia. Y entonces el documental, historiando la vida de Andy, de alguna manera da cuenta de esa generación, ¿no? Y bueno, Andy dudaba de si había una película en ella. Yo estaba muy convencido de que la había. Digo, además de su trabajo como fotógrafa, tiene una historia de vida que cinematográfica, si uno planteado en esos términos.
acordamos que íbamos a hacerla, pero nunca teníamos tiempo. La pandemia nos dio tiempo y finalmente la concretamos. Escribí el guión en pandemia, la rodamos en pandemia y acá estamos. ¿Y qué definió justamente la pandemia? ¿Te ayudó a definir el eje temático de la película? Que la venías craneando hace mucho tiempo, pero plasmarla es otra cosa, ¿no? Exactamente, Julio. Lo que me dio la pandemia fue tiempo, ¿no? Porque con Andy yo decía, bueno, hay una película, pero nunca lo concretaba en un proyecto escrito. Llegó la pandemia y nos encontramos todos con más tiempo del deseado, y entre las cosas que hice fue pasar todas estas ideas a un guión, a algo parecido a un guión. A Andy le gustó, lo seguí desarrollando. Rápidamente entró Luis Artor como productor, que fue la tercera pata que hizo posible el proyecto, y bueno, y la rodamos. Digo, una vez que acordamos un poco para dónde iba la película, el proceso fue relativamente rápido, por lo menos los tiempos que lleva el cine, ¿no? Ahora, por lo que contabas recién, deduzco que Andy la conocías antes del proyecto. Que tenías alguna relación con ella como para imaginar que había allí, en esa vida y en ese trabajo, en esa trayectoria, una película. Nos conocemos desde hace muchos años, sí, tenemos una relación de amistad de hace muchísimos años y mucha confianza, ¿no? La película, ese título que tiene expuesta, alude no solo a lo fotográfico, sino que también ella se expone fuertemente en la película, porque tiene una historia de vida muy fuerte, es alguien que se ha construido y reconstruido a ella misma, que ha sabido encontrar los espacios, que como mujer ha sabido moverse en un mundo de varones. Estamos hablando del rock de finales de los 70, principios de los 80, y con mucha elegancia supo ganarse su lugar. Fue quien registró, ¿no? Tiene las primeras fotos de Charlie con Serú Girán, Sumo, Virus, Los Abuelos de la Nada, Calamaro, Los Redondos. Tenía como esa capacidad de poder ver y estar en un lugar. Ese es uno de los grandes talentos de Andy, me parece a mí. Y en esos, insisto, en esos años raros y complejos, ¿no? Porque el rock argentino explotaría a partir de la Guerra de Malvinas, cuando la dictadura prohíbe el pasar música en inglés en las radios, ¿no? Eso le daría un gran impulso a la música y Andy estaría montado sobre eso. Entonces, hay un poco de todo eso, está contado en la película, hay mucho material inédito. A mí me gusta mucho trabajar sobre los archivos y Andy tiene un archivo importantísimo. Entonces, más allá de las fotos icónicas de ellos, hizo un trabajo muy fuerte sobre el archivo. Hay fotos inéditas de Cerati, Soda Stereo, de Charlie, de Los Abuelos, de Sumo, de Virus, las primeras fotos de Virus. Entonces, hay música, hay historia, hay un poco de todo en la película, que es esta generación, ¿no? que nos atravesó los 80 de una u otra manera. Sí, tan especial por otra parte, ¿no? De tanta creatividad y fortaleza, y al mismo tiempo un rock muy particular, muy de acá, digamos, ¿no? El llamado rock nacional. Exactamente. Y la visión de ella de estar donde había que estar, ¿no? Para eso que bien decís, Julia, que es como estar en los lugares primigenios de algunas bandas, de eso que empezó a formarse, que es el rock nacional, ¿no? Estar ahí cuando los Redondos todavía no eran los Redondos, estar ahí cuando los Abuelos todavía no eran los Abuelos, cuando Serú no eran los... ¿no? Y ella estaba ahí registrando y testimoniando un poco eso, que insólitamente en el recorrido hay algo extraordinario, que la década del 80 es algo muy atractivo para las nuevas generaciones. Eso me sorprendió muchísimo, porque uno podía presuponer, ¿no? que tendría en todo caso interés para aquellos que transitamos esos años, y en el recorrido la película ha demostrado que es una década en el cual hay mucho interés por todo lo que ha pasado, y Charlie sigue teniendo vigencia, Calamaro sigue teniendo vigencia, Sumo sigue teniendo vigencia, Virus sigue teniendo vigencia, Soda Stereo desde ya sigue teniendo vigencia, ¿no?
Entonces sí. hay algo que es interesante, me parece esa curiosidad de las nuevas generaciones de ir a esos momentos primigenios de algo como el rock y alguien que lo registró. Claro, poder acceder a esos momentos, por otra parte, ¿no? Cosa que hoy lo digital en apariencia permitiría, pero no tanto, digamos. Hay mucha memoria que se pierde en el camino, ¿no? Sobre todo para las jóvenes generaciones y, bueno, todas estas cuestiones de los buscadores, las plataformas de selección de material. Ahora, ¿vos qué relación tenías y tenés con la música a lo largo de la etapa en la que Andy fue fotógrafa del rock? Bueno, yo soy alguien nacido en un pueblo del interior de la provincia de Córdoba y me vine exactamente en abril del 83 a estudiar cine a Buenos Aires. En Córdoba la escuela de cine de la universidad había sido cerrada en la ciudad de Córdoba por la dictadura, y pasaba el tiempo y yo me vine a estudiar cine, por lo cual mi relación con la música era la de un fan, ¿no? Yo seguía algunas bandas, pero no tenía mi relación como un fan de Charlie, de Cerú, de Spinetta, de Los Abuelos, de Soda, bueno, de todas estas bandas, eh, en haber estado en casi la totalidad de los conciertos en los que estaba Andy como fotógrafa, ¿no? Nos conoceríamos muchos años después. Esa era mi relación con la música, ¿no? Ajá. Y con Andy habría algo, ¿no? Eso que plantea Borges en El cautivo, es esa idea de ese instante de vértigo en que el pasado y el presente se funden. De alguna manera con Andy me pasó eso cuando nos conocimos. Y claro, ella estaba como en la trinchera haciendo fotos y yo era lo que estaba de este lado escuchando las bandas. Y fue como un encuentro para mí muy fuerte en ese lugar. Y bueno, después años de amistad harían que yo tuviese acceso a su historia y bueno, hay una relación de amistad Y a y de ese mucha material, confianza. claro, y a ese material que son perlas, gemas, diría yo, ¿no? Ahora, Expuesta se presentó hace unos días en una van premier. ¿Y qué devolución recibiste de los espectadores? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de todo eso? Bueno, a mí lo que en realidad era un poco lo que estábamos buscando, ¿no? Porque una película, y si uno ha visto muchas películas de artistas, no se sostienen solo mostrando su obra, ¿no? Ujú. Sino que se pone atractiva la situación cuando uno entiende un poco de dónde viene esta fotógrafa, cuál fue su historia, ¿no? Cuál fue su tiempo histórico, eh, cómo lo atravesó, en qué condiciones. Y es una película en la cual a mí me emocionaba cuando la miraba, por su historia, Ajá. por cómo se pone de pie, por cómo se reconstruye, ¿no? Y un poco lo que pasó en las proyecciones que hubo, que sí, claro, qué grandes fotos, pero qué historia de vida, Claro, ¿no? No sé, era un claro, poco eso, claro. conjugar como el artista su tiempo y su obra, ¿no? Ajá. Y fue decir, bueno, estábamos en lo cierto, la película pasaba un poco por ahí, porque yo entendía que Andy tenía dudas de exponerse tanto y que lo hizo con muchísima entrega. Y yo le dije a Andy, yo creo que es por acá. Y ella saldría muy gratificada también de estas proyecciones, ¿no? Ajá. Muy gratificada porque es eso lo que vuelve. Es una película que tiene, además de fotografías de todos estos grandes músicos, está la historia de ella que me parece y lo demuestra la realidad que también importa y Es mucho, ¿no? un Pues cómo se testimonio. construye Claro, algo, ¿no? claro, claro. Hay una gran historia entonces en Expuesta y bueno, recordemos entonces que desde mañana se puede ver Expuesta, el documental sobre Andy Cherniavsky que recupera el archivo fotográfico de una de las grandes artistas visuales argentinas de los últimos 40 años, que lo dirigió Eduardo Raspo, con quien terminamos de dialogar y te agradecemos muchísimo esta presencia aquí en GPS Audiovisual Radio y esta película Expuesta. Gracias, Bueno, Eduardo.
Muchísimas gracias, Julia. Hasta pronto y bueno, nos veremos en las salas. Exactamente, la recomendamos firmemente. Nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos, por estar aquí en GPS Audiovisual Radio. Y ya saben, como decimos siempre, vean cine argentino. Hasta la semana que viene. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Tren Topic.